tardes. Bienvenidos a Lienzi, Ventanas al Conocimiento. Para mí es un placer estar nuevamente en esta cátedra, Creatividad y Productividad, tanto en didáctica como en gerencia. Es importante que nosotros reconozcamos el valor que tienen cada uno de ustedes en participar, en estar activos, en siempre estar formándose y actualizándose, porque realmente ese es el verdadero maestro, ese verdadero líder si estamos en gerencia. Y si estamos en didáctica, esta unidad curricular o esta cátedra es para ustedes fundamental en el desarrollo formativo de sus estudiantes o de cualquier entorno educativo donde ustedes se encuentren. Voy a iniciar con un pequeño video, ¿verdad? Creo que dura 8 o 9 minutos, que se titula así: ¿Por qué la creatividad debería enseñarse en las escuelas? De José Antonio Alguacil. Por favor, prestemos un poco de atención para que puedan disfrutar de este video corto. Cuando era niño, tuve que hacer un examen de matemáticas y las matemáticas se me daban fatal. Pero este examen era especial porque había una pregunta que decía: dibuja un cubo lo mejor posible. Yo estaba viendo a mis compañeros y todos dibujaban cubos rectilíneos como tenían que ser, pero es que la pregunta decía lo mejor posible y ahí me vine arriba. Dibujé esto: un cubo con su fregona, con su agüita. A mi madre le costó semana y media convencer a la profesora de que no estaba tomando el pelo a nadie, que lo único que quería era aportar algo nuevo y bueno, evidentemente, pues ahí me di cuenta que la creatividad en diferentes ambientes no era bien recibida. Y es precisamente de esto, de creatividad, de lo que quiero hablar hoy. Pero claro, ¿qué es la creatividad? La creatividad es un término muy ambiguo. Se utiliza prácticamente para todo. Cuando hablo de creatividad me refiero a la capacidad humana de resolver problemas de forma nueva, diferente y única. Pero es muy serio porque tiene un significado muy especial, porque nos define como especie. Define lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer. Define nuestra cultura. Y creo que es lo suficientemente importante como para que la creatividad sea una asignatura y no solamente un talento. Años más tarde me dedico a asesorar a compañías sobre su comunicación. Esto me da la oportunidad de trabajar con empresas de muchos países. Y si algo tienen en común es básicamente que todas buscan perfiles creativos. Quieren gente en sus filas que sean capaces de recombinar la información y buscar nuevas vías. El problema está en que les cuesta mucho identificar el talento creativo, y no porque no exista, porque está en todas partes. Es porque socialmente tenemos una serie de barreras y una de ellas básicamente es cómo aprendemos la creatividad y la segunda es cómo la interpretamos. El primer problema está en la educación. Es que la educación actualmente se consiste en adquirir y aplicar conocimientos. Aprendemos mucho, nos lo guardamos en la cabeza y el día que nos haga falta lo soltamos. Esto estaba muy bien hace 200 años, cuando la única forma de transmitir conocimiento eran los libros. Pero a día de hoy trabajamos y vivimos en la sociedad de la información. Y quizás sería más útil enseñar a buscar, a seleccionar y a recombinar la información para generar nuevo conocimiento. Luego hay otro problema, y es que no se practica esta búsqueda, esta recombinación. Y no es una locura, esto pasa como las matemáticas. Las matemáticas, cuando somos pequeños, hay niños que tienen facilidad para los números y hay niños que no. Sin embargo, todos estudiamos y practicamos las matemáticas, sobre todo las practicamos. Y a día de hoy, de adultos, las utilizamos en nuestra vida personal y laboral. Sin embargo, con la creatividad no pasa lo mismo. Cuando somos pequeños, unos niños tienen más facilidad que otros. Yo creo que todos los niños tienen una gran facilidad para la creatividad. Sin embargo, no se practica, no se ejercita. Y depende de nuestro entorno y nuestra cultura el poder llevarla más lejos. Otro problema es cómo entendemos la creatividad, porque la hacemos inaccesible con las palabras. Estas palabras que estáis viendo
talento individual, inspiración, anarquía y respuesta son algunas de las palabras que pueden definir la creatividad como territorio. Hay muchísimas más, pero no estoy muy de acuerdo con ellas. Vamos uno por uno. Casi. Bien. Se dice que la creatividad es un talento. Sin embargo, no es algo divino que te toque o no. Sí, puedes tener el talento creativo, pero básicamente es una herramienta que puede utilizarlo tanto un ingeniero como un ama de casa para llegar a fin de mes. Y es básicamente así. Lo segundo es que se habla de la creatividad como algo individual. Seguimos. Como algo individual. Y tampoco estoy muy de acuerdo, porque cualquiera que trabaje en un proyecto para buscar una solución nueva, diferente y mejor, sabe conscientemente que tiene que colaborar con otros para poder compararla, para poder mejorarla, para poder aportar. Se dice que la creatividad es inspiración. Estás debajo de la ducha y ¡zas!, te viene un rayo de luz. Tampoco estoy muy de acuerdo. ¿Quién es la inspiración? Sino una acumulación de conocimiento obsesivo, agrupado del tiempo. Se dice que la creatividad tiene que ver con la anarquía. Pero yo me dedico a la publicidad y estamos todo el día viendo miles y cientos de métodos diferentes. Con los años vas cogiendo lo mejor de cada casa. Parece una anarquía, pero en el fondo no lo es un método. Es como conducir. El primer día estás muy encorsetado del coche, tienes la palanca de cambios, el espejo, y 10 años después ni siquiera lo piensas, estás cogiendo lo mejor de cada lugar. Ya está muy de moda decir que la creatividad es la respuesta a todo. Cuando, lo ha dicho nuestra compañera hace un momento, cuando trabajas en un proyecto creativo y buscas una nueva solución, te encuentras nuevos caminos, nuevas vías y muchas más preguntas que respuestas. De hecho, respuestas son pocos. El truco está en buscar la pregunta adecuada para el momento preciso. Y es que si vemos las dos columnas no son lo mismo. La primera es excluyente, es para los elegidos, para algunos especiales. Y la otra es democrática, cualquiera puede acceder a ella. Y es muy importante porque si vemos la creatividad como algo exclusivo, como algo excluyente, no la entenderemos y no la podremos ejercitar. Pero es que hay que enseñarlo. Por eso es importante decir que la creatividad debería ser una asignatura y no un talento. Porque además la creatividad transmite unos valores importantísimos para la educación. Por ejemplo, la generosidad. Cuando tienes una idea y la compartes con un equipo, esa idea se transforma, se mejora. Hay veces que se empeora, hay veces que se cancela. Hay que ser muy generoso para ello. La curiosidad. No concibo ningún estudiante, da igual la edad que tenga y da igual en qué rango esté, que no sea curioso. La motivación de ser parte de algo y de acercarte a una solución. La iniciativa. Ahora se habla mucho de emprendimiento, pero es que el emprendimiento parece que es algo que tiene que aparecer al final de nuestra carrera, cuando es algo que tiene que inculcarse desde el principio. Cuando se estudia y se practica la creatividad hay que mover el culo, y perdón que lo diga así porque es así. Y es un valor importantísimo. Y la evolución, porque lo que no nos cuentan es que en el 99,9% de los casos no encontraremos lo que buscábamos. Es lo que se llaman fracasos. Hemos hablado hoy de ello. Sin embargo, hay un proceso personal, hay una evolución en cada fracaso, hay una maduración personal y grupal que nos lleva a un lugar mucho mejor. Y es que estamos en la entrada del siglo XXI. Tenemos una serie de problemas que resolver a nivel social, a nivel económico, a nivel científico. Y no podemos seguir haciendo o intentando solucionarlo de la misma manera que antes. No porque las soluciones anteriores no valiesen, sino porque ya están amortizadas. Necesitamos nuevas vías, nuevos formatos. Necesitamos dejar de hacer cubos para empezar a atrevernos a hacer cubos con fregona y un poquito de agua y un asa. Pero claro, esto no puede venir de golpe, hay que enseñarse. Por eso creo que la creatividad debería ser una asignatura y no solo un talento. Ok, muy bien. Entonces, hoy
Es un regalo lo que él nos acaba de explicar, de mostrar y reflexionar acerca de lo que es la creatividad. La creatividad, dice, debería ser una asignatura y no un talento. Y en este video yo tomé simplemente una palabra. Hay mucho que decir, mucho que explicar, expresar, pero este video me colocó una palabra que debemos utilizar todos los días, cada vez que nos levantamos: atrevernos. Vamos a atrevernos, porque la creatividad, y lo decía José Antonio, es una capacidad humana, es nueva, es diferente, es única, porque nosotros tenemos que aprender a interpretar, pero más allá de interpretar es a buscar ese nuevo conocimiento, esas nuevas alternativas. Cuando usted es una persona, un maestro resiliente, dispuesto, optimista, activo, positivo, la creatividad fluye. Y si usted es así, su grupo seguramente será así. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la posibilidad o la oportunidad de que nuestros estudiantes siempre estén produciendo, practicando, ejercitando y eso. Todo lo que tiene que ver con la práctica, con la ejercitación de la creatividad va a depender del entorno. Y el entorno no solamente es mi espacio de aprendizaje, mi aula, o mi espacio seguro, porque para nosotros como maestros, y yo se lo digo a mis estudiantes, yo soy en este momento directora de una institución y yo le digo: vaya a su espacio seguro. ¿Cuál es su espacio seguro? Su espacio de aprendizaje, su aula, su lugar seguro. Y en ese lugar seguro, nosotros no somos individuales, no somos, así como el logo del IDENSIT, no somos dentro del planeta Tierra uno solo, nosotros nos movemos con el entorno. Entonces la creatividad en muchas ocasiones no se desarrolla de manera individual, sino de manera colectiva, en trabajo en equipo, porque la creatividad no solo es una inspiración, no solamente es una acumulación de conocimientos, sino que es una forma, una manera, una práctica diaria de lo que a usted le gustaría realizar, abordar, romper con la rutina. Veía por allí otro video donde dice que las escuelas deberían elementar la creatividad y que la creatividad debería ser una asignatura y no un talento. Asimismo, por aquí quiero compartir con ustedes una presentación que les hice en el día de hoy, donde hablamos, estaba aquí al final. Déjenme correrlo un poquito más rápido. Eh, ok. Donde hablamos que la creatividad tiene varias dimensiones y técnicas para el desarrollo de la creatividad. Y se lo explicaba yo hace un rato. Cuando usted planifica, cuando usted entiende que la creatividad tiene varias dimensiones, e incluso estas dimensiones abordan lo emocional, lo cognitivo, lo socioafectivo, lo sociopedagógico, ¿sí? Porque cuando usted entra a esa aula o a esa escuela, recordemos que aquí tenemos maestrantes tanto en gerencia como en didáctica, usted hace un diagnóstico de su espacio, no solamente de la infraestructura, sino de todo aquello recurso humano que yo tengo. Y mi espacio no solamente es mi escuela, es mi liceo, es mi colegio, es mi universidad, es también todo lo que me rodea, el punto y círculo, como lo que hablamos nosotros, dónde estamos ubicados geográficamente, geohistóricamente, y donde nosotros podemos entender cuáles son esos diferentes ámbitos: el cultural, el económico, eh, todos aquellos espacios donde se va desarrollando esa creatividad. Y por supuesto, y lo decía Julio, la sociedad del conocimiento como industria del conocimiento. Nosotros en este momento estamos en un entorno digital donde cada día aparecen diferentes herramientas, donde se actualizan diferentes herramientas educativas, diferentes aplicaciones, donde está el boom de la inteligencia artificial y que nosotros, por supuesto, como generación, que estuvo después de la pandemia, entendimos que para nosotros nada es imposible. Aquel maestro que a veces que no sabía ni prender un computador, hoy puede montar una clase
por, por el computador, vía internet, hoy puede trabajar con diferentes programas, como elaborar infografías, mapas conceptuales, mapas mentales, como yo desarrollo un diplomado, un posgrado, así como están haciendo ustedes ahorita, en una universidad donde no tengo que ir presencialmente, sino que tengo que ir desarrollando estos encuentros sincrónicos, que para mí es muy importante y muy valioso que ustedes participen definitivamente en esta clase porque nos ayuda a interactuar, a sistematizar los aprendizajes y por supuesto a escuchar, aprender, entender y reflexionar nuevos conocimientos. Tenemos la importancia de la creatividad y decimos que la creatividad es un proceso dinámico, es una fuerza viva, cambiante del ser humano, es decir, es el motor del desarrollo personal y ha sido la base del progreso de toda cultura. La creatividad es un elemento indispensable de todo ser humano. Gracias a eso se ha evolucionado y se ha desarrollado la sociedad, los individuos y las organizaciones. Si no hubiese un ciudadano, un ser humano que hubiese entendido que para poder vivir teníamos que tener electricidad, hoy estaríamos oscuras. Si no tuviésemos tenido un ciudadano, dicen, una persona creativa, ¿verdad? Un científico, si nosotros no hubiésemos tenido uno de ellos, no tuviésemos internet, bueno, no tuviésemos absolutamente nada. Es sencillamente porque ellos tuvieron la oportunidad de tener buenos maestros, una buena familia y un buen entorno que le permitió aprender, interpretar, buscar, indagar y descubrir. ¿Qué aportes brinda la creatividad al proceso educativo? Y es una pregunta que yo les tenía a ustedes primero, pero bueno, iremos trabajando en este proceso para que próximo encuentro ustedes puedan estar aquí. Al finalizar, les voy a hablar acerca de ya la actividad número 1 que tienen en la plataforma. Pero sigamos aquí. ¿Qué aportes brinda la creatividad al proceso educativo? Primero, que un buen gerente debe poseer una serie de virtudes, entre las que destacan la amabilidad, la autodisciplina, la autoestima, la determinación, la integridad, el optimismo, la responsabilidad y la creatividad. Si nosotros como responsables de esta sociedad, porque tenemos que sentirnos orgullosos, y ahí sí es donde me siento orgullosa de la profesión que estoy ejerciendo. No soy médico, no soy ingeniero, no soy arquitecto, soy maestra. Y cuando usted se siente maestro, debe sentirse parte fundamental o una parte esencial de ese momento de desarrollo integral de nuestros estudiantes, porque cuando usted se siente así, que porque usted no solamente desarrolla el conocimiento, usted desarrolla todo lo que tiene que ver su personalidad, cómo acciona diariamente, cuáles son sus normas de cortesía, cuáles son sus patrones de conducta, cuáles son los valores que él tiene y no solamente los tiene y los identifica y los interioriza, sino que los acciona día a día. Por eso usted como buen gerente debe tener un perfil claro y definido, pero debe tener una serie de virtudes, como ustedes lo están leyendo: amabilidad, autodisciplina, autoestima, porque un buen gerente educativo, es decir, un buen líder, busca todos los días, diariamente, que cada persona que está a su alrededor sea una mejor persona. De la misma manera, la creatividad le permite al gerente ser flexible y hacer un mejor análisis para la toma de decisiones. Le facilita la búsqueda de oportunidades, la redefinición de problemas y el hallazgo de novedosas y mejores ideas. Y por supuesto, así es. Nosotros en cualquier espacio tenemos que tener, nosotros hablábamos, y ustedes lo van a ver, el principio de la flexibilidad y de la innovación. Cuando usted es flexible, obviamente el antónimo de inflexible, cuando usted es flexible, usted siempre está dispuesto a resolver los problemas. Que si tal vez este problema, la solución no fue la más idónea o no me cubrió al 100%, yo vuelvo, me siento, reflexiono, lo hago de forma individual, lo hago de forma colectiva y vuelvo a accionar nuevamente. Entonces no tengo una sola acción, tengo tres, cuatro acciones que me permitan a mí desarrollar una planeación estratégica. El buen gerente lo hace y por supuesto, si yo estudio la maestría en didáctica, más aún, porque yo tengo que desarrollar las habilidades, los instrumentos, los conocimientos, las herramientas, las acciones, los recursos para poder hacer una planeación estratégica exitosa que me permita alcanzar los objetivos que me planteé. Un gerente creativo indaga en las herramientas idóneas que le lleven a alcanzar al mayor éxito posible en su organización. Un momento.
eficiente en el manejo de sus recursos, centrado en el logro de los objetivos y un marco de ideas en constante renovación y adecuado a la realidad premiante. Algo que estoy explicando en el paso número 2. La creatividad, y miren qué hermosa esta imagen. Yo trato de buscarla para que usted se lo imagine y sea obviamente creativo. Un globo terráqueo y ese hermoso birrete con esa iluminación que nos permite entender que cuando usted va en búsqueda siempre del nuevo conocimiento, de la ciencia, de crear, producir, de elaborar, está llegando a la cúspide de ser el mejor profesional. La creatividad, según Bono, por supuesto que sí, y ya lo dijeron en el video anterior, la creatividad es innata, puede ser innata o educada. La creatividad no es una cualidad, no es una destreza. La cualidad sí es parte de un talento, pero si usted no la desarrolla, si usted no la cultiva, si usted no lo ayudan a producirla, sencillamente es la gran cantidad de personas y de estudiantes que no son creativos. Entonces, porque, bueno, allí también parten las barreras de la creatividad, el pesimismo, la negación, el no querer hacer las cosas, el no ser resiliente, el siempre tener un no como respuesta. Esas son las cosas que no permiten o son los aspectos que no permiten desarrollar la creatividad. De la Torre nos habla que la creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en la actividad de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en la metodología utilizada. Tan importante la metodología que usted utiliza para poder desarrollar una planeación, un proyecto que me permita a mí entender todas las dimensiones de cada uno de mis estudiantes o de cada uno del personal que yo tengo. Porque si yo soy un buen gerente, yo debo reconocer cuáles son los maestros que tienen una mayor expresión y mejor oratoria, cuál es el maestro que tiene la posibilidad de ser un buen líder, y es aquel que yo lo coloco como responsable de una actividad porque sé que todo va a salir de la mejor manera porque sabe cómo llegar a los estudiantes, cómo llegar al representante, cómo crear, descubrir y adaptarse a estas nuevas actividades, eso es fundamental en lo que tiene que ver como docente de acuerdo a la creatividad. La creatividad se puede educar, se puede desarrollar, se puede utilizar si se utilizan los instrumentos adecuados para ello. Y bueno, ahí ustedes tienen a la maestra, ahí en la imagen, el globo terráqueo, los estudiantes trabajando, descubriendo, innovando, y así es que debería ser el aula. El aula no es una jaula, el aula es un espacio para usted crear, para usted descubrir y para usted desarrollar no solamente el copy y pegue, no solamente dictar, sino que el estudiante pueda interpretar, pueda reflexionar, pueda descubrir y pueda explorar la gran cantidad de talento y de aptitud que tiene para todos los ejes curriculares que se desarrollan en cualquier espacio educativo y en cualquier nivel educativo, ya sea desde inicial hasta el espacio universitario. La originalidad, y entonces dice, "Uy, esa persona sí es original, sí, porque es la habilidad de producir ideas o respuestas poco frecuentes, de recrear, de modelar, de inventar, de descubrir, de romper. Entonces, usted está haciendo una pregunta y el estudiante ya está con la mano levantada y eso es fascinante porque usted ha buscado la manera de que su espacio sea creativo, sea original, sea flexible, que haya fluidez. Y miren lo que dice, la habilidad que tienen las personas para producir ideas, de avanzar y proyectar de una forma clara y concisa. Cuando usted es flexible, que es la capacidad de cambiar el modo de pensar, ampliando el modo de visualizar los problemas, adaptándose a los cambios, a las transformaciones, a las ideas y a los proyectos nuevos. La elaboración se refiere a la habilidad que tiene una persona de perfeccionar y de poner en práctica una idea transformadora e innovadora. Y por eso es que ahora usted tiene esas diferentes estrategias didácticas, incluso a partir de esas nuevas herramientas que tenemos en lo virtual. Y entonces usted entra a Canva, o usted entra en Crelo, usted entra en Gemini, en la inteligencia artificial, y usted puede desarrollar una infografía, un mapa conceptual, un mapa mental, puede desarrollar un análisis crítico, un ensayo, pero siempre entendiendo que si nosotros se lo dejamos todo a la IA, usted nunca va a producir. Usted tiene que buscar siempre la manera en la parte creativa desarrollar
eh, todos aquellos elementos, pero todos aquellos elementos se desarrollan a partir de la investigación, a partir de esa biblioteca que tengo atrás, a partir de los libros, a partir de usted poder ir escribiendo todo aquello que usted considera importante, esas ideas nuevas para poder desarrollar toda esa planeación que usted se ha venido presentando. Y entonces él decía, la inspiración, sí, muchos de nosotros nos inspiramos y comenzamos a escribir y comenzamos a colocar. Eso es muy necesario, el registro anecdótico de todas las experiencias y todos los conocimientos que usted tiene. La creatividad tiene varios conceptos, esto no lo voy a repasar mucho porque ya lo hemos venido trabajando, la inteligencia, el talento, la aptitud, la habilidad. La habilidad es una competencia que tiene una persona de resolver y accionar con gran destreza algún tipo de situación que se le presente y de acuerdo a su potencialidad la desarrolla de manera efectiva. La actitud, la destreza y facultad para desarrollar de manera eficaz, con disposición y motivación, cualquier tarea que usted le coloque. El talento es la habilidad innata que toda persona tiene para desarrollar pensamientos, acciones de forma extraordinaria. Algunos de nosotros podemos tener una gran habilidad, un gran talento, con una buena actitud de incorporarse, por ejemplo, a la robótica, a una olimpiada de matemática, una olimpiada de ciencias, pero también tenemos otros estudiantes u otro personal que dicen, no, por favor, déjenme en el área del teatro, de toda la parte cultural, de la vida artística, musical, creativa. Entonces, muchos de nosotros desarrollamos un hemisferio más que el otro. Mientras que hay unos que son más objetivos, más planificados, más determinados, exploran el conocimiento más científico. Entonces, son todas esas habilidades matemáticas, científicas, técnicas. Otros, me incorporo, desarrollamos todo lo que tiene que ver con la parte interpretativa, de lectura, de escritura, de las habilidades artísticas, musicales, que es tan fundamental, porque todo deberíamos hacerlo, incluso incluir la parte deportiva. Sé que muchos de nosotros, y me incluyo, ahorita lo estoy pensando, usted a veces no tiene tiempo, dice no tener tiempo para caminar la montaña, para ir a la piscina, para incluso entrar a un gimnasio, para desarrollar esa parte deportiva física dentro de tu hogar. Siempre hay que tener tiempo. Hay que tener tiempo para cantar, para dibujar, para escribir, porque eso nos permite ser un ser integral. Y entramos en esta última parte que es la unidad 2. Yo todo lo que le he venido explicando es de la unidad uno, que habla de la creatividad, de la productividad, de esos conceptos como talento, inteligencia, actitud. Y tenemos la unidad 2 de esta cátedra. Recuerda que son cuatro. La sociedad del conocimiento como industria del conocimiento es aquella sociedad que considera el conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso de la misma. Para ello, estas sociedades hacen que el acceso a la educación sea más sencilla. ¿Por qué? Porque son sociedades que consideran el conocimiento como un elemento fundamental para el desarrollo y el progreso, porque hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta para la transferencia del conocimiento, porque son sociedades que consideran el conocimiento como un elemento fundamental para una mejora de la economía. Y es donde entramos nosotros en el INC, las ventanas al conocimiento. Todos nosotros los facilitadores, por supuesto, sus autoridades entienden que es fundamental distribuir el conocimiento, expandir el conocimiento, porque eso hace que la ciencia, la tecnología, la informática, las tecnologías de la información lleguen a todos los espacios. Entendemos que, tenemos que ser realistas, a nivel mundial no todo el mundo tiene acceso a Internet, no tiene acceso a un computador, porque, bueno, están los niveles de pobreza extrema, donde no colocan como pilar fundamental la educación y por ello es que no sucede esto. Pero nosotros, en esta sociedad latinoamericana, donde tenemos universidades como nosotros u otras universidades que han venido desarrollando y aplicando técnicas, estrategias, invirtiendo en educación porque entendemos que el conocimiento es una industria y el conocimiento requiere, permite una mejora en la economía. ¿Por qué? Porque hacemos mejores profesionales, profesionales capacitados, extraordinarios, talentosos, creativos, que hacen que esa empresa sea una empresa exitosa y, por supuesto, todos sus empleados tengan esa motivación y esa disposición para el trabajo. Como recomendación, ya finalizando, tenemos que la inversión en educación e información es un factor clave de la competitividad y el crecimiento sostenible y el empleo. Se hace fundamental considerar
y aplicar en los espacios educativos la relación creatividad, innovación, educación. Pues quien se educa se compromete con el desarrollo, emprende la tarea de hacerse autor y no solo actor de sus propios proyectos, porque usted hace de sus propios proyectos, eh, se escriben con tinta indeleble, se escriben con esa tinta que va a marcar huella en cualquier espacio, educativo, económico, político, social. Y es cuando volvemos a reflexionar nuevamente sobre nuestra capacidad y nuestro valioso trabajo de ser maestros. Un maestro talentoso, dedicado, comprometido, ingenioso. Esa es la tarea que tenemos que emprender. Y por eso es que nosotros siempre felicitamos a aquellos que terminan su licenciatura y se incorporan de una vez a un posgrado o sencillamente entendieron cuando ejercen, ¿verdad? Que es fundamental irse capacitando como un médico, como un ingeniero, como un arquitecto, como un abogado, porque somos la sociedad del conocimiento, la sociedad que por supuesto va a dar un salto de un nivel excelente a esta nueva transformación política y educativa, sobre todo, bueno, en el caso de nosotros de Venezuela y en los países latinoamericanos. Y decimos que la creatividad es cuestión de actitud, porque un objetivo clave de la educación debería ser convertir a los jóvenes en aprendices autosuficientes durante toda la vida. En este sentido, la industria de la educación superior se transformaría en la industria del aprendizaje permanente. No dejemos de estudiar, no dejemos de capacitarnos, tenemos toda la posibilidad de hacerlo porque tenemos todas las herramientas, tenemos los libros, tenemos la internet, tenemos el Google, tenemos todo lo necesario para usar esos instrumentos y esas herramientas y crear, innovar y descubrir. Somos y en sí ventanas al conocimiento. Eh, Antes de finalizar, porque lo tengo aquí en mi cabeza, requiero por favor que se incorpore al aula virtual. Para el aula virtual, y con eso cerramos, tenemos por aquí, creo que está, se lo voy a abrir, denme un momento. Tenemos por aquí lo que tiene que ver con los aspectos conceptuales y lo concerniente a la actividad que tenemos para esta unidad. Para esta unidad era hasta el día de hoy, desde el 15 de noviembre hasta el 21 de noviembre, tiene una ponderación de 40%. ¿Por qué? Porque hay dos actividades, la infografía y la defensa virtual. Recuerden que la infografía la pueden realizar por Canva, ¿verdad? Para esta unidad dice, deberá realizar una infografía con los siguientes elementos: creatividad, educación, inteligencia, talento, actitud y habilidad. Asimismo, investigar las dimensiones de la creatividad. Recuerden que la infografía tiene tanto imágenes como la síntesis, ¿verdad? O los elementos más importantes de forma escrita. La selección de colores debe ser adecuada, utilizar las imágenes adecuadas de acuerdo a lo que usted quiere desarrollar dentro del tema. Se apoya con el uso de texto, los textos deben estar resumidos, ¿sí? Pues una fuente utilizada, la más adecuada, la que realmente demuestre la creatividad que ustedes están desarrollando. Y para la unidad 2 usted me va a hacer una defensa de la sociedad del conocimiento como industria del conocimiento, políticas centradas en la sociedad del conocimiento, accesibilidad y flexibilidad como principios orientadores de la política de innovación. El participante realizará una reflexión de tres cuartillas sobre la importancia de la sociedad del conocimiento como industria del conocimiento y usa como referencia un texto bien interesante, bien importante acerca de este tema tan interesante. Bueno, mis estimados participantes, esperamos que la próxima oportunidad puedan incorporarse con nosotros en este espacio virtual que les permita a ustedes tener un encuentro tecnoformativo con su facilitadora y que podamos, bueno, tener mucho más aprendizaje y mucho más experiencia. Que pasen una feliz tarde y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto por el aula virtual y todo el WhatsApp y todos aquellos medios de comunicación que les permita a ustedes tener una excelente calidad en cuanto a sus trabajos y por supuesto las notas calificatorias. Que pasen una feliz tarde y nos vemos la próxima vez.